Tenemos acá entonces los costos. En este bloque vamos a detectar cuáles son los costos de nuestro negocio, de nuestra empresa. Lo vamos a dividir y también desarrollar en este modelo Canvas que hemos venido estudiando. Entonces, ¿qué es la estructura de costos? Es la suma de todos los gastos en que una empresa debe incurrir para existir y llevar a cabo su propia actividad productiva. Vemos acá este modelo Canvas que lo hemos venido estudiando clase a clase, donde ya tenemos estos 4 módulos que son los principales: el segmento, la propuesta, canales y relación. Y después pasamos a esto de las actividades, recursos y las alianzas, y hoy agregamos este que son los costos. Entonces, cada uno de los elementos analizados en el bloque izquierdo genera costos que son los mínimos para que el negocio opere de manera adecuada. Estos costos insuman luego el bloque de ingresos, ya que dichos ingresos deben cubrir al menos los costos estimados. Es fundamental aquí analizar con detenimiento la estructura de costos, ya que podremos conocer la cantidad de dinero necesaria para sacar adelante nuestro negocio. Si somos organizados, que eso es lo que queremos llegar, vamos a poder reducir los riesgos de nuestro emprendimiento, los riesgos financieros, y también vamos a poder optimizar la rentabilidad de nuestra empresa. De igual forma, nos ayudará a comprobar la eficiencia del modelo de negocio a través del análisis del presupuesto que nosotros hicimos a un principio y de los precios reales. ¿Con qué objetivo? Solamente de realizar los cambios necesarios para ajustarnos al mercado real. ¿Cuáles son, perdón, cuáles son los costos que debemos tener para que funcione el negocio? Es una de las preguntas que tenemos que responder para este bloque. ¿Cuáles son los recursos claves más caros? ¿Cuáles son las actividades claves más caras? En esta última, cuando determinemos los costos más importantes de nuestras actividades y su relación con la propuesta de valor, vamos a poder obtener un modelo de negocio eficiente para que los costos sean aprovechados al máximo. Después, ¿para qué sirve una estructura de costo? Esto también es muy importante saber para qué nos va a servir hacer esta estructura. En primer lugar, mejora la rentabilidad de la empresa. Después, establece y mantiene una sana estrategia de precios. Número 3, identifica áreas en las cuales se puede reducir gastos. Después, nos permite ver la capacidad de expansión de la empresa, optimiza los procesos de toma de decisiones y, por último, permite alinear las inversiones de capital a los valores de la empresa. Ventajas de establecer esta estructura de costo, tenemos 3. Brinda un buen panorama inicial. Esto nos va a dar una visualización de cuánta inversión inicial se va a requerir para cubrir los gastos en diferentes aspectos, en cuanto a servicios, materia prima, a sueldos, publicidad, etc. Después tenemos, garantiza si un proyecto es rentable. Esa es una de las ventajas de esta estructura de costos. ¿Y por qué la garantiza? Bueno, esto es porque al ser tan detallada nos va a permitir saber cuánto estaremos gastando para así conocer si el proyecto está dando los resultados que se esperaba. Y la tercera ventaja es que proporciona valiosa información segmentada. Todo el desglose de la información que contiene facilita la sistematización de los gastos asociados a la producción de cada una etapa o departamento, por lo que si existe alguna variación, como algún error, se puede hacer una corrección oportuna. Después tenemos acá los tipos de costo. Traje 6,
pero nosotros vamos a estudiar solamente dos. Primero están los costos fijos, los costos variables, los costos directos, costos indirectos, costos de productos fabricados y costos de bienes comercializados. Los tipos de costos de una empresa hacen referencia a los distintos valores monetarios que tienen todos los factores que la empresa necesita para desarrollar su actividad y que no son de la propiedad. Estos suelen ser originados por una infinidad de motivos, por sueldos, rentas, infraestructura, transporte, compra de materiales, entre otros. Entonces, para que el negocio sobreviva en el tiempo, estos costos totales han de ser iguales o inferiores a los ingresos de la empresa. Para facilitar su estudio, lo lógico es dividir los costos en grupos diferenciados, como lo que tenemos acá: costos fijos, costos variables, directos, indirectos, costos de productos fabricados y costos de bienes comercializados. Nosotros nos vamos a centrar en dos costos, los fijos y los variables. Los costos fijos son aquellos que siempre deberemos pagar independiente del nivel de producción de nuestro negocio. Y aquí tenemos ejemplos: arriendo de oficina local, dividendo de oficina o local, sueldos, servicios básicos, telefonía e internet, gastos de oficina, gastos de administración y ventas, pago de obligaciones financieras y pagos de seguros. Estos son algunos de los costos que nosotros sí o sí tenemos que pagar. Por eso aquí en la gráfica están fijos, no se mueven. Estos costos sí o sí, si nosotros vendemos o no vendemos, tenemos que saber pagarlos. Por ejemplo, en pandemia estuvieron cerrados muchos locales. A estos locales igual tenían que pagar el arriendo, porque no depende si ellos venden o no. Todos los meses hay que pagar el arriendo, lo mismo que una casa. Todos los meses hay que pagar el arriendo de la casa, hay que pagar el dividendo si la casa es de nosotros, tenemos que pagar los servicios básicos, que son el agua, la luz, el gas, telefonía, internet. Todos los meses tenemos que pagar, estemos o no estemos en la casa, porque en el verano, cuando salimos de vacaciones, 3 semanas, 2 semanas, al volver igual tenemos que pagar. Entonces, estos son los costos fijos. Características de los costos fijos. Tenemos acá 5, que el primero de ellos es el grado de control, porque se controlan conforme a la duración de las actividades operativas de la empresa. Relación con la capacidad instalada tiene que ver porque son el resultado de la capacidad de la empresa para realizar actividades operativas. Constancia por intervalos, no presentan variaciones durante los intervalos de cada actividad operativa. Regulación por la administración tiene que ver que su estimación depende de las decisiones tomadas por la dirección de la empresa, en este caso ustedes. Y dependencia del factor tiempo, que pueden presentar modificaciones al finalizar un periodo, por ejemplo, por el aumento de costos de los seguros, de los arriendos o de los servicios. Entonces, ventajas del análisis de costos fijos. ¿Cuáles son estas ventajas? ¿Por qué tenemos que hacer un análisis de estos costos? ¿Por qué tenemos que estructurar estos costos? Primero, tenemos que asegurar el aprovechamiento de recursos y por lo tanto evita pérdidas. Permite identificar costos innecesarios y además se apega a los presupuestos. Aumenta la competitividad al disminuir el precio de venta. Incrementa las márgenes de utilidad mediante la reducción de costos y detecta oportunamente actividades fraudulentas. Ventajas a tener en consideración al análisis que vamos a tener de los costos fijos. Por otro lado,
El segundo costo que a nosotros nos interesa son los costos variables. Son aquellos que debemos pagar para producir productos o para prestar nuestros servicios. Entre esos está la materia prima, insumos, existencias, mano de obra, costo de distribución, comisiones por venta, empaquetado de productos, proveedores externos para la producción. Entonces, aquí tenemos este gráfico donde tenemos las unidades producidas y el costo total, y el costo variable va en aumento. Si yo un mes vendo 1000 unidades, mis costos variables me van a aumentar porque voy a requerir más materia prima. Si vendo 500 unidades el mes siguiente, mis costos variables van a bajar porque voy a requerir menos materia prima, menos insumos, menos existencia. Por eso se llaman variables, están directamente relacionados con la producción o la entrega del servicio. Lo mismo que los costos fijos, características de los costos variables. Estos son los principales aspectos que lo caracterizan. Son controlables, se planifican conforme a las proyecciones de producción y ventas. Son dependientes, su estimación depende del volumen de producción. Son proporcionales, porque disminuyen o aumentan conforme a la variación en el nivel de producción y de ventas. Son regulados porque son controlados por los directivos de la empresa, quiere decir, por ustedes. Al igual que los costos fijos, los costos variables también tienen ventaja al ser analizados. Primero que todo, evita pérdidas mediante el aprovechamiento de recursos. Elabora presupuestos e identifica costos innecesarios. Permite ofrecer precios de venta más competitivos. Se encarga de reducir costos, lo cual aumenta la utilidad y facilita detectar de manera oportuna posibles fraudes. Estas son las principales ventajas de analizar los costos. Entonces, a no olvidar, costos fijos son aquellos que siempre deberemos pagar independiente del nivel de producción de nuestro negocio. Hay que acordarse de estos ítems, habiendo dividendo de oficina local, sueldos, servicios básicos, telefonía e internet, gastos de oficina, gastos de administración y ventas, pago de obligaciones financieras, pagos de seguro. Costos variables son aquellos que debemos pagar para producir nuestros productos, para prestar nuestros servicios. A tener en cuenta: materia prima, insumos, existencias, mano de obra, costo de distribución, comisiones por venta, empaquetado de productos y proveedores externos para la producción. Y ahora vamos a pasar al ejercicio que tenemos aquí en pantalla.